Y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia en esta charla, en esta conferencia, que, como ha dicho Miguel, está enmarcada en el Año de la Misericordia. Y yo lo primero que voy a hacer es recordar algo de la bula del Papa Francisco, de la que ha leído también Miguel un número. Yo les voy a leer dos números que, en mi opinión, nos ayudan a entrar en el tema que quiero presentarles. Por lo tanto, el marco de referencia es el Año de la Misericordia, en el que estamos viviendo desde el 8 de diciembre pasado hasta el mes de noviembre del año 2016. Enmarcado en el Año de la Misericordia y con la bula del Papa de fondo, entraremos en el núcleo de la conferencia, que quiere explicar en el tiempo de que disponemos, ojalá que sea con la mayor claridad posible, qué significa que Dios es clemente y misericordioso. Y lo quiere hacer teniendo en cuenta la propia reflexión bíblica, porque ya les digo desde ahora que esto que nosotros recitamos, rezamos, conocemos, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, es una formulación a la que llega la propia Biblia, los autores, a lo largo de los siglos, para recoger o expresar, mejor dicho, el núcleo de Dios, el corazón de Dios, el ser de Dios. Luego no estamos con una formulación cualquiera, con una formulación más dispersada en la Biblia, porque, como saben, esta formulación aparece en los Salmos, aparece en los profetas, aparece en el Nuevo Testamento, sino estamos con una formulación nuclear sobre Dios. Queremos acercarnos a tocar el ser de Dios, y una manera de acercarnos a tocar el ser de Dios es recoger, expresar el sentido del nombre de Dios. Todos nosotros, todas nosotras tenemos un nombre, y en el mundo antiguo, en el mundo moderno a veces pasa, no siempre, pero en el mundo antiguo el nombre expresaba el ser de las personas. Bueno, y lo que vamos a hacer es acercarnos a esa fórmula en el lugar de la Biblia, que es el libro del Éxodo, donde nace esta reflexión y donde se expresa con mayor desarrollo y con mayor claridad esta reflexión. El nombre de Dios misericordioso está expresado en muchos momentos y en muchos pasajes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero el pasaje capital y sobre todo matriz, madre, nuclear, origen son los capítulos 32 y 34 del Éxodo. Vamos a hablar, y ya con esto concluyo la introducción, del nombre misericordioso de Dios en relación con el pecado, porque lo que vamos a tratar de presentar es la relación intrínseca entre pecado y misericordia, pecado de Israel, traducido a nosotros, que queremos ser seguidores de Israel, nuestro pecado, y la misericordia de Dios. Y vamos a intentar transmitir, por un lado, cómo no podemos banalizar el pecado, pero por otro, cómo no podemos tener miedo al pecado y no podemos quedar atados y atadas por el pecado. Bueno, esto es el recorrido en un breve resumen de lo que vamos a decir. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Como les digo, definición central de la teología bíblica en general y de la teología en particular. En el marco de Misericordiae Vultus, que es la bula del Papa Francisco, que ha sido publicada con ocasión del Año de la Misericordia. Les leo dos números de la bula, el número 2 y el número 22, que nos ayudan a ubicar el sentido de la charla que está teniendo lugar en estos momentos. Primer número, Misericordiae Vultus 2. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado.
En este número 2, la primera referencia que hago a Misericordiae Vultus para enmarcar esta charla, se dicen tres cosas, entre las muchas que he leído, pero tres cosas fundamentales. Misericordia es el acto último y supremo de Dios, con el que viene a nuestro encuentro. Luego Dios actúa con misericordia, es y actúa con misericordia, en su ser y en su actuar, que son inseparables en Dios, como nuestro ser y nuestro actuar, que también tendrían que ser inseparables. Dios hace misericordia. Segunda idea que está tomada de aquí, de la encíclica del Papa, es misericordia es una ley fundamental que habita en el corazón de Dios y de cada ser humano. Es lo esencial, el ser y el hacer inseparables desde el sentido esencial que caracteriza a Dios, desde su ser esencial, ser misericordia. Y por último es una vía que une Dios y el hombre, un camino. Y vamos a ver cómo en el texto de Éxodo 32, 34, la imagen del camino, la imagen de la peregrinación, la imagen del seguimiento, que serían categorías del Nuevo Testamento, es muy importante para entender el actuar misericordioso de Dios. Por lo tanto, primera referencia de la bula del Papa. Segunda, en el número 22, en el sacramento de la reconciliación, Dios perdona los pecados que realmente quedan cancelados y, sin embargo, la huella negativa que los pecados tiene en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Misericordiae Vultus, número 22. Yo lo digo con otras palabras. Nuestros pecados se borran cuando se perdonan, o nuestros pecados permanecen incluso siendo como tales cuando son perdonados. Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, yo me voy a centrar en el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, presentan diversos modelos de afrontar esta cuestión, la relación pecado-misericordia, perdón del pecado, acción misericordiosa en relación con el pecado, si se borra, si no se borra, si se reubica. Nosotros vamos a presentar un modelo, ya les digo desde el principio, que no es el único que hay en la Biblia, que no es el único que hay en el Antiguo Testamento, pero que es el modelo que tiene como referencia nuclear la formulación y el desarrollo del sentido del nombre misericordioso de Dios, y que por eso lo vemos. No quiero ser reduccionista para decir que toda referencia a la relación entre pecado y misericordia está en Éxodo 32, 34, porque sería malinterpretar la Biblia. Muy bien, pues vamos entonces con este marco de la bula del Papa a adentrarnos en el texto de Éxodo 32, 34, y para ello tenemos que partir del marco que está detrás del texto. Yo no les voy a leer los capítulos 32 al 34 porque si no, no nos va a dar tiempo a cumplir con el horario que gustosamente queremos respetar. Solo por si alguien no los conoce, aunque entiendo que la mayor parte o la totalidad, todas y todos ustedes los conocen, son los capítulos que nos cuentan, porque estamos en un relato, en una narración, la construcción del becerro de oro por parte de Israel, la adoración de un becerro de oro por parte del pueblo de Israel cuando Israel está en camino hacia la tierra prometida. Lo que quiero recordar de estos capítulos, 32, 33, 34 del Éxodo, en 34 es donde Dios revela su nombre misericordioso, pero antes Israel peca y construye el becerro de oro, pues en estos capítulos, se enmarcan en un libro que es el del Éxodo y en un contexto más amplio. ¿Cuál es este contexto? El contexto es que el libro del Éxodo, lo dice el libro, yo aquí se lo traduzco, en los capítulos 14, 19, 20 y 21, afirma, por medio de un relato, pero afirma que Dios libera a su pueblo, a Israel, para entrar en una relación con él y conducirlo a la tierra prometida. No sé si les es más o menos familiar una expresión que se utiliza en el ámbito
teológico que es la de la historia de la salvación, pero yo creo que a muchas y a muchos de ustedes les sonará. La historia de la salvación es una formulación teológica en referencia sobre todo al Antiguo Testamento que quiere expresar que Israel recibe la liberación, la vida, la capacidad para ser sujeto libre, en terminología no tanto bíblica, pero sí de otras ciencias, por ejemplo la filosofía, el estatuto de persona, dirían así, ¿no? El poder ser persona con decisión y con libertad, pues Israel recibe la liberación y la vida de parte de un Dios que es el que se la da, el que la hace, y la hace no para que sea un sujeto libre y dejarlo aquí, lo saco de las garras del faraón, de la esclavitud, donde no es persona, donde no es sujeto con capacidad de decisión, y lo dejo aquí y ahora que haga lo que quiera, sino que lo libero, le doy la liberación para entrar en relación con él, para conducirlo por el desierto y para que llegue a la tierra prometida, que es la vida en plenitud. En el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, salida de Egipto, paso por el desierto, entrada en la tierra, son 3 momentos de la vida de Israel que hablan de la historia de la salvación. ¿Por qué hablan de la historia de la salvación? Porque Dios es el agente de esos 3 momentos. Dios es el que libera a su pueblo, Dios es el que lo hace caminar por el desierto, que no es lo mismo que Israel camine por el desierto, y Dios es el que le hace entrar en la tierra prometida, que es la meta de la liberación que comienza saliendo de Egipto. Por lo tanto, en los capítulos 32-34 se enmarcan en este itinerario. Fíjense que estamos hablando de un camino, de un itinerario. Salida de Egipto, paso por el desierto, llegada a la tierra. Y cuando Israel está en el desierto, por lo tanto en el segundo momento del itinerario, es cuando viene una parada brusca, que son los capítulos 32 y 34, en las que Israel dice, basta, hasta aquí hemos llegado. Resulta que Dios, que lo ha liberado para entrar en relación con él y para conducirlo a la tierra, se encuentra con un Israel que, vamos a utilizar una metáfora futbolística, que se vuelve a Dios y a la manera de un árbitro que no ve bien las jugadas le saca tarjeta roja, expulsado de este proceso. Se acabó el camino, se acabó el proceso, cada uno nos vamos a nuestra casa. Entonces, los capítulos 32-34 están situados en un momento del relato del Éxodo en el que el objetivo es llegar ya a la tierra prometida después de haber recorrido gran parte del camino. Y ahí Israel se planta, se vuelve a Dios, le saca tarjeta roja y dice, basta, no quiero nada contigo, que esto es una manera de hablar del pecado, no quiero nada contigo. Por tanto, en ese contexto, sobre todo que en el libro del Éxodo está expresado por la construcción del santuario, en los capítulos 25 al 40, esto lo dejamos, y por la transmisión del decálogo en las tablas, esto les sonará más, bueno, estos son expresiones de esa relación estrecha entre Dios y el pueblo, pues Israel lo que decide es romper las tablas, pecar, decir a Dios, no quiero nada contigo. Estamos hablando de términos sinónimos usando imágenes distintas. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces detrás de este relato, que si recuerdan es la construcción de un becerro de oro, lo adoran todo el pueblo, están con Aarón, el ayudante de Moisés, y de repente Moisés baja de la montaña de estar con Dios y dice, ¿qué habéis hecho? Y destruye las tablas, destruye el becerro de oro, y tanto Moisés como el pueblo se quedan desorientados. ¿Qué pasa con nosotros? Y piden a Dios que les acompañe a la tierra. Y aquí vamos a entrar un poco ya en el relato. Antes de ello, quiero decir que en el marco del libro del Éxodo en el que estoy, valga la redundancia, enmarcando el texto al que me voy a referir inmediatamente, la acción de Israel, la tarjeta roja a Dios, tiene relación con 2 sujetos, con Dios por un lado y con Israel mismo por otro. Dicho de otra manera, y en forma de pregunta,
¿Puede el pecado de Israel, la construcción del becerro de oro es el pecado, es no quiero nada con Dios, puede destruir el deseo y la determinación de Dios? Dios desea y está determinado a que Israel y él caminen en dirección a la tierra prometida, a que se cumpla definitivamente la salvación ofrecida al pasar el Mar Rojo. Pues bien, la construcción del becerro de oro pregunta: ¿puede destruir este deseo, esta determinación de Dios? Primera pregunta. Y ahora fijémonos en Israel. ¿Puede el pecado de Israel, la construcción del becerro de oro, impedir que Israel reciba la salvación de Dios? Porque hemos dicho que en el marco del Éxodo no se recibe la vida, no se recibe la plenitud de la salvación hasta que Israel no entra en la tierra prometida. Y esto es un alto en el camino, no para tomar un buen chocolate y una ensaimada a media tarde en Palma, que sería hacer un buen alto en el camino para coger fuerzas, sino esto es un alto en el camino para romper con el don más importante que ha recibido Israel, que es la salvación y la vida. Israel quiere romper, cargarse su vida. Bueno, pues en ese marco tenemos entonces estos capítulos 32, 34, del que les voy a leer algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor la relación entre pecado de Israel y misericordia de Dios. Como sucede en todo relato, como sucede en las películas, los modelos de la literatura narrativa y del cine y de los guiones de cine son muy parecidos. Se puede entender literatura narrativa viendo películas y viceversa, siempre que las dos sean buenas, la literatura y las películas. Bueno, pues como sucede en la narrativa en general y en las películas, al comienzo de una obra, al comienzo de una película, se nos presentan los personajes principales y el tema principal. Si se va a hablar de amor, pues se suele presentar a una mujer, a un varón que se encuentran en un supermercado, se le cae un producto a él y a ella, se lo cogen, hola, ¿qué tal? Y luego ya, bueno, aquí hay tomate, decimos, ¿no? Y la película vendrá sobre esa relación. Bueno, pues en el comienzo del capítulo 32 tenemos estos versículos que dicen: «Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se congregó en torno de Aarón y dijéronle: Ea, haznos dioses que marchen al frente de nosotros, pues ese Moisés, el hombre que nos ha sacado del país de Egipto, no sabemos qué ha sido de él». Respondióles Aarón: «Arrancad los zarcillos de oro que penden de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Se los trajeron, él los tomó de sus manos, dio forma al becerro y lo transformó en un becerro de fundición, en un becerro de oro. Entonces exclamó todo el pueblo: «Estos son, Israel, tus dioses, este es el que te ha sacado de Egipto». Bien, hasta ahí, que es el versículo 4, leemos unos versículos donde se nos presentan las dos características del pecado de Israel y donde, sin decirlo así, porque la Biblia no da definiciones de nada, no es la manera de pensar que tiene la Biblia. Nosotros decimos: deme usted una definición de un ratón, y tenemos que definirlo. La Biblia no piensa así, pero voy a utilizar esa referencia que nos es más conocida para decir que aquí se nos está dando una definición del pecado de Israel. ¿En qué consiste el pecado de Israel al construir el becerro de oro? En dos aspectos, y por tanto la definición la caracterizan estos dos aspectos. Uno es que Israel adultera, altera, dinamita, utilicen el verbo que quieran, el ser de Dios. Adultera, dinamita, altera, manipula, estropea el ser de Dios. Para la Biblia, esto lo pueden leer en Éxodo 19:20 o en Deuteronomio 4, a Dios se le ve escuchándole. A Dios no se le puede ver. Dice el prólogo de Juan: a Dios no lo ha visto nadie jamás, solo su Hijo Jesús, que es, dice el texto griego, el exégeta. Se habla de los exégetas o exegetas, que dicen son los intérpretes de la Biblia. Pues Juan dice que el primer exégeta o exegeta es Jesús, el que vio a Dios. No sé si habrán recapacitado en alguna ocasión o habrán pensado que este elemento de que a Dios se le ve escuchándole
es un leitmotiv, es un eje nuclear que atraviesa toda la Escritura. Empieza a aparecer en el libro del Éxodo y hasta el final, el libro del Apocalipsis, se nos repite continuamente que a Dios no se le puede ver. De Dios no se pueden hacer imágenes, dice la Biblia. En el capítulo 19 y 20 del Éxodo, y luego en Deuteronomio 4, que retoma esos capítulos, se dice que cuando Dios se da a conocer y da a conocer su ser a través del Decálogo, los 10 mandamientos, Éxodo 19, Éxodo 20, Dios habla y junto a su voz, vamos a decirlo así, había humo, niebla, lluvia, dice la Biblia, es decir, se le oía pero no se le podía ver, se le oía pero no se le podía ver. Entonces, quien quiera ver a Dios, que escuche a Dios. Esto vale para hoy, porque es la manera como nosotros nos acercamos a Dios, escuchándole o deseando escucharle, y es la manera como lo dice la Biblia. Construir un becerro de oro es adulterar el ser de Dios que habla, no que se deja ver, no que se deja ver. Y por tanto, hacer una imagen de Dios es alterar el ser de Dios. Primer elemento que caracteriza el pecado de Israel. Esto lo digo también para que no nos asustemos, sino que más bien podamos reconocer que cuando nosotros pecamos, también adulteramos de alguna manera el ser de Dios, el de los demás, pero también el de Dios. Segunda característica del pecado de Israel con la construcción del becerro de oro, les acabo de leer que una vez que tienen construido el becerro, con los zarcillos del oro, de las mujeres, los niños, etc., dice Israel, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. Y si el pecado de Israel adultera el ser de Dios, el pecado de Israel también adultera el ser del propio Israel. Todo lo que es Israel lo es gracias a la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Hay maestros de espiritualidad que dicen que todas las personas somos lo que otros hacen en nosotros, en particular Dios. Es una manera de concebir nuestra antropología. ¿Quién soy yo? No solo porque alguien, mi madre y mi padre, me hayan dado la vida, sino porque las personas nos van haciendo, ¿verdad? Bueno, pues Israel fue hecho por Dios cuando lo saca de Egipto. Recibe, como les he dicho antes, la liberación, la vida, es sujeto con capacidad de decisión, es persona, que diría la filosofía, cuando atraviesa el Mar Rojo. Y Dios es el que le hace cruzar el Mar Rojo, el que lo lleva de la mano, el que le da la vida. Decir entonces del becerro de oro que Él nos sacó de Egipto es adulterar lo más característico de Israel, que es ser libre gracias a Dios. Por lo tanto, el pecado de Israel es una adulteración del ser de Dios y una adulteración del propio ser. Es decir, radicalmente, en la esencia, contra Dios y contra el propio ser. Esto es lo que nos cuenta el libro del Éxodo en su comienzo. Como les digo, como sucede en las narraciones, al principio se cuenta lo importante. Y entonces, una vez que ha dicho en esto consiste el pecado de Israel, el libro del Éxodo da la palabra, el narrador da la palabra a Dios. Y Dios expresa en diversos versículos, se lo voy a resumir brevemente porque no tenemos el texto delante para ir leyéndolo, pero en diversos versículos del capítulo 32 y 33 del Éxodo, el narrador pone en boca de Dios cómo a Dios le afecta profundamente el pecado cometido por Israel. Israel ha adulterado a Dios, pero Dios queda tocado. Quien piense, esto no se lo digo a ustedes como amenaza, lo digo como lo miro arriba, ¿no? Quien piense que Dios es inmutable y que permanece en una silla sentado como estoy yo ahora, casi sin pestañear, no acierta del todo sobre Dios. A Dios se conmueve, dice el Antiguo Testamento, se conmueve en sus entrañas. De hecho, la fórmula
de gracia, que así se llama, el nombre misericordioso de Dios, lento a la cólera y rico en clemencia, habla de Rahum, que se dice en hebreo, que es las entrañas de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces el pecado le afecta, le toca, le descoloca, le desorienta, le hace tambalearse. El pecado de Israel hace tambalearse a Dios. No pensemos que Dios saca una varita mágica, dice, tú pecaste, yo, milagro. Esto es para la televisión, esto es para el entretenimiento. El pecado de Israel, si me permiten, nuestro pecado, a Dios le afecta profundamente. Le afecta tanto, le descoloca tanto, le hace tambalearse tanto, que reacciona con violencia ante eso. Y aquí aparece un tema que está presente en el Antiguo Testamento, que es el de la ira de Dios, la reacción airada de Dios, que no quiere decir que Dios sea siempre airado, a la manera de aquellas personas, varones o mujeres que todos hemos conocido en alguna ocasión, que están siempre enfadados. Les preguntes la hora, les digas buenos días, les digas me acompañas, te invito, siempre están enfadados. No. Esto no es lo característico de Dios en su esencia. Cuando la Biblia dice que Dios se enfada, lo que quiere decir es que Dios, en el acto de enfadarse, quiere ir contra aquello que no es justo, quiere destapar, levantar, hacer visible alguna situación de injusticia que no puede ser así. Y la manera es airándose. Por tanto, si alguno de nosotros, alguna de nosotras en alguna ocasión nos airamos, no nos asustemos, también lo hace Dios. Ojo, con el objetivo de desvelar algo que no es justo. Entonces, el pecado afecta a Dios, Dios reacciona con ira y se desentiende del pueblo. Le dice a Moisés que este es un pueblo de dura cerviz, que es un pueblo pecador en su esencia, un gran pecador, pecador para siempre, y que de lo dicho nada. Si Israel, con la metáfora del árbitro, se volvía a Dios y le enseñaba una tarjeta roja diciendo expulsado de este recorrido de la tierra prometida, ahora es Dios el que saca la tarjeta roja del bolsillo y le dice a Israel, hasta aquí hemos llegado. Hemos empezado un recorrido, un camino, saliendo de Egipto, hemos caminado por el desierto, yo lo he hecho gratuitamente, con interés, y ahora yo ya me desentiendo de ti. Por lo tanto, el pecado afecta tanto a Dios que Dios rompe con aquello que más quiere. Por eso yo decía al principio, no banalicemos el sentido del pecado, no nos asustemos como nos asustaban hace unos años, o todavía nos siguen asustando en algunas ocasiones, pero tampoco lo banalicemos, porque altera a Dios y porque hace que Dios cambie sus planes, cambie su vida, cambie aquel sueño que tiene sobre cada una y cada uno de nosotros. Como les digo, durante un capítulo, estamos hablando de los capítulos 32, 33 y 34 del Éxodo, pues durante un capítulo y medio casi, por lo tanto, el relato le da mucho peso al sentido del pecado, se cuentan diversas situaciones que yo les he resumido brevemente con estas palabras, pero que todas están colgadas de una misma percha, que es esta que ya les he dicho y que repito para pasar al siguiente momento del texto, que es el pecado toca el ser de Dios y hace que Dios altere sus planes, cambie sus planes y diga, no quiero más con mi pueblo. Se divorcia radicalmente de su pueblo. Bien, esto que decimos de Dios lo podemos decir también de Moisés. Moisés, en el texto que nosotros al que nos acercamos, Éxodo 32, 34, Moisés baja y sube de la montaña. Dios está en la montaña, que es el lugar donde vive Dios, en lo alto, para no mezclarse, digámoslo así, no para que no estar con nosotros, sino para que en el estar con nosotros se distinga a Dios de Israel, su proximidad y su lejanía, que no son incompatibles ni en Dios ni en nosotros, pues Moisés va bajando de la montaña, ¿verdad? Y cuando baja de la montaña,
dice y hace sobre el pecado lo mismo que Dios, con otras palabras, con otras acciones. Moisés rompe las tablas de la ley, que era la expresión de esa relación tan próxima entre Dios y su pueblo, y destruye el becerro de oro. Y esto es muy importante porque esto nos puede ayudar a, ojalá sea así, a empezar a quitar, si no lo hemos hecho ya, algún miedo al reconocimiento de nuestro pecado. Junto a Dios, Moisés ha podido ver la verdad del pecado. La tradición ignaciana, San Ignacio de Loyola, supongo que conocerán muchas y muchos de ustedes los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es un método, un camino para acercarse a Dios. Cuando San Ignacio propone la meditación sobre el pecado, es una meditación, hay que meditar, es una operación más bien mental, habla de que el pecado es feo, para decir que, con una categoría de la época de San Ignacio, que el pecado rompe, destruye, desorienta. Bueno, pues este pecado que muchas veces a nosotros también nos rompe, nos desanima, nos desorienta, nos descoloca, nos engaña, porque el pecado engaña, encubre. El relato del Éxodo que estamos viendo nos anima, de alguna manera, a decir que junto a Dios se puede ver toda la verdad del pecado para hacerle frente de alguna manera. Voy a decir después, no con nuestras fuerzas, sino gracias a la acción de Dios. Pero al pecado hay que hacerle frente, porque envuelve, porque destruye, porque engaña, y junto a Dios se puede ver el pecado de otra manera, sin miedo, sin culpabilidad, con verdad, sin negar nada y sin descafeinarlo. Desde el principio les he dicho que no conviene descafeinar, o no sé si he utilizado esta palabra, el sentido del pecado. Pues bien, estamos acercándonos a la cuestión capital de la revelación del nombre de Dios y hemos ido haciendo todo un recorrido. La bula del Papa, el libro del Éxodo y su contexto y el sentido del pecado. Y si durante el capítulo 32 y la mitad del 33 se nos narra diversas acciones que nos ayudan a definir o a entender mejor el contenido del pecado, la mitad del capítulo 33 y el comienzo del capítulo 34 nos ayudan a entender el sentido de la misericordia de Dios en relación con el pecado. Les voy a leer el final del capítulo 33 y el comienzo del capítulo 34, que dicen lo mismo con palabras distintas y que nos van a ayudar a entender el sentido de la misericordia de Dios, del nombre misericordioso de Dios, y ese sentido del nombre misericordioso de Dios en relación estrecha con el pecado cometido. Bueno, a partir del versículo 7-8 del capítulo 33, Moisés empieza a mediar. Es muy importante la figura del mediador como aquel que le recuerda y que le invita a Dios a que saque de sí lo mejor que tiene. El mediador no es el mero persona que pone, te traigo, sino es el que ayuda a sacar lo mejor de uno mismo. Pues Moisés empieza a mediar y a decir, perdónanos la tarjeta roja, no nos dejes aquí tirados, ven con nosotros a la tierra prometida. Y Dios se resiste, no pensemos que Dios dice, qué bien, no es como el niño que dice, mamá, hice mal pero me voy a portar bien, ya está. No. Dios se resiste por lo que le afecta al pecado. Pero Moisés empieza a mediar y a decirle, queremos que nos acompañes. Y Dios empieza a hacer ciertas concesiones. Y a partir de esas concesiones llegamos a la concesión más importante, y digo concesión subrayada porque quiero utilizar esta palabra, aunque no sea del todo exacta, que son los versículos 18 al 23 del capítulo 33. Dice Moisés, está mediando, está hablando con Dios, por favor, muéstrame tu gloria. Respondió Dios, yo mismo haré pasar delante de ti toda mi bondad y proclamaré ante ti el nombre de Yahvé y haré merced a quien se la haga y me apiadaré de quien me apiade. Enseguida dijo Dios,
No podrás ver mi faz, mi rostro, pues el hombre no puede verme y vivir. Y dijo todavía Dios: Ve ahí un lugar junto a mí, tú te colocarás encima de la roca, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi palma mientras paso. Luego apartaré mi palma y verás mis espaldas, mas mi faz no se podrá ver. Moisés dice: déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria, déjame ver quién eres. Y dice Dios: de acuerdo, voy a revelar mi nombre es misericordia, mi nombre es piedad, mi nombre es perdón, y lo haré pasando, y tú te colocarás a un lado, y cuando yo pase, tú verás mis espaldas y vendrás detrás de mí. Hasta aquí lo que les he leído, que continúa en el capítulo 34 de esta manera. Yahvé, versículos 5 al 7, Yahvé descendió en la nube, se paró allí y proclamó el nombre de Yahvé. Pasó, decíamos que iba pasando, pasó Yahvé por delante de Moisés y dijo: Yahvé es Yahvé, clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia, que conserva la indulgencia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, el crimen y el pecado. Entonces, todos estos versículos que he leído seguidos están contando una acción de Dios en relación con Moisés que media, y están transmitiendo el siguiente mensaje. Moisés, que está mediando a Dios para que les acompañe a la tierra prometida, por tanto para que perdone su pecado, le pide en último lugar: bueno, ya que me concedes todo, te voy a pedir lo más difícil, que es: dime quién eres, dame a conocer tu rostro, muéstrame tu gloria. Es lo mismo, todo esto son expresiones bíblicas distintas. La gloria de Dios es el ser de Dios. Cuando decimos la gloria de Dios, estamos hablando del corazón, de lo más característico, del ser de Dios, de quién es Dios. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, quien ve la gloria de Dios, quien ve a Dios, quien conoce su ser, muere. Por lo tanto, la petición de Moisés es atrevida. Pero Moisés quiere que Dios le dé a conocer quién es. Y dice Dios: de acuerdo, acepto el pacto que me propones. Y dice: voy a descender, capítulo 34, Dios descendió, y voy a darte a conocer, a daros a conocer mi gloria, mi ser, mi verdad, mi nombre, que es: soy compasivo, misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Nosotros podemos pensar que Dios desciende, se para, se sienta, como estoy yo aquí sentado, y una vez más, sin moverse, dice: esta es mi gloria, este es mi nombre, soy compasivo, misericordioso y más. No. Y el ser de Dios es, o lo voy a decir mejor, cuando Dios da a conocer su ser, no lo hace sentado en una silla como estoy yo, porque Dios no se para, sino que Dios lo hace en movimiento. Dios es en movimiento. Esto es un axioma bíblico. ¿Quién es Dios? Dios es el que pasando se nos da a conocer. ¿Qué es lo que hizo Jesús toda su vida? Teología del Nuevo Testamento: moverse, andar. El que quiera estar conmigo y conocerme, que venga y me siga. Seguimiento de Jesús, porque Jesús pasaba por pueblos, por aldeas. Seguir a Jesús no es ir detrás de Jesús como un perrillo va detrás de nosotros muchas veces, ¿verdad? Que no nos alcanza. No, es conocer a un Dios que está en movimiento, que está en peregrinación, que está en camino. Fíjense qué imágenes nos han quedado después en nuestra tradición tomadas de la Biblia. Dios nunca se dio a conocer y nunca se nos dará a conocer de manera estática. Siempre será en movimiento. Luego habrá que seguirlo, habrá que tener paciencia en el movimiento. Y Dios pasando se le da a conocer a Moisés y se le da a conocer como el que es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia. El que mantiene su amor a 1000 generaciones,
que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Dice la bula del Papa Francisco en el número 9, Misericordiae Vultus: como se puede notar, la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta, intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. Se está refiriendo al amor humano, pero en el fondo está hablando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, que es una acción, no es una palabra abstracta, que son acciones, intenciones, comportamientos, actitudes, todo el ser de Dios que hace misericordia. El que Dios es misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, quiere decir que el Dios que pasa revelándonos su misericordia es el Dios que en su pasar resitúa nuestro pecado sobre sus espaldas, sobre sus hombros. El pecado que destruye a Dios, que nos destruye a nosotros, que nos bloquea, del que no sabemos qué decir y que muchas veces nos asusta enfrentarnos a él, el pecado nuestro es recolocado por Dios. No es borrado, no es eliminado, no hay que asustarse sobre esto, pero es resituado en los hombros de Dios. Decimos, teología neotestamentaria, lo hemos oído muchas veces, que en la muerte y en la resurrección Jesús cargó con nuestro pecado. Él cargó con nuestro pecado, ¿verdad? Hemos sido perdonados, sinópticos, los evangelios, Pablo, Nuevo Testamento. Ya el Antiguo Testamento anuncia esto. Y lo anuncia cuando dice que la misericordia de Dios mantiene con amor a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Son dos frases que están en el versículo 7 del capítulo 34 y que el texto hebreo, el que nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza y que las traducciones nos ayudan a entender bien, pone en una relación estrecha y dice, por un lado, sujeto Dios, verbo en participio presente, es decir, a una acción que sigue haciéndose, mantiene su amor con un complemento directo. Dios hace amor a 1000 generaciones, destinatario. 1000 generaciones es toda una generación, toda una vida. Eso es lo que hace por un lado Dios. Y por otro, perdona, aunque hay que traducir más bien, carga la iniquidad, la maldad y el pecado. Sujeto Dios, verbo carga o perdona, objeto directo la iniquidad, la maldad y el pecado, y en esta segunda parte de la frase no tenemos en cambio un destinatario. En la primera es Dios ama con misericordia a 1000 generaciones y en la segunda es Dios carga el pecado, la iniquidad y la maldad. Ya no dice a quién. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando en primer lugar de que en este versículo la iniquidad, la maldad y el pecado, o como lean en sus traducciones, son los 3 términos más habituales del Antiguo Testamento para hablar del pecado. Por lo tanto, quiere hablar de la totalidad del pecado. Y dice que Dios carga con todo el pecado de Israel. Un Dios que que da su amor a 1000 generaciones. Por un lado, da el amor a 1000 generaciones, su amor sale hacia afuera, y por otro, el pecado de los de fuera lo lleva sobre sus propios hombros, lo carga a Dios. Dando amor, dando misericordia, eso es su nombre, Dios resitúa el pecado de Israel. Por eso no hay destinatario, porque el destinatario son los hombros de Dios. Este verbo, que digo yo cargar, se utiliza en el Antiguo Testamento en pasajes de cierta relevancia. Este pasaje del Éxodo, que es muy importante, porque estos capítulos influyen en el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo, en el 4º canto del siervo, que solemos leer en Semana Santa, en la historia de José, en momentos importantes de la Biblia, se dice que alguien de cierta relevancia carga con el pecado como acción mediadora de la misericordia. Pues entonces,
de lo que se nos está hablando en este pasaje es que el nombre misericordioso de Dios es el nombre de un Dios que, reconociendo la fuerza, la destrucción, la aniquilación del pecado de su pueblo, que a Dios le afecta y le importa, por tanto no banalizándolo, actúa perdonando a su pueblo, no borrando definitivamente su pecado, sino resituándolo en los hombros de Dios, de un Dios que camina hacia la tierra prometida, que es el lugar al que quiere ir Israel. Si la construcción del becerro de oro y por tanto el pecado ponen en interrogante, o más que en interrogante, el camino hacia la tierra prometida, la respuesta del Dios misericordioso es: vamos de nuevo hacia la tierra prometida, caminando yo por delante de vosotros, que sois pecadores, que os habéis apartado de mí y de vosotros mismos, y caminando en un camino en el que el pecado ya no carga sobre vuestros propios hombros, ya nos aniquila, ya nos aplasta, sino que lo llevo yo con la mejor de las elegancias posibles. Creo, por tanto, y con esto voy a concluir, y además lo voy a hacer citando también la bula del Papa, que el mensaje de estos capítulos del Éxodo, que hemos tratado de enmarcar en el año de la misericordia, en el propio libro del Éxodo, es un mensaje animante, es un mensaje que nos invita a ser realistas con lo que es el pecado, con lo que es nuestro pecado, a reconocer nuestra condición de pecadoras y pecadores, yo el primero, en esta situación en la que vivimos muchas veces, que sangra, que nos hace sangrar, que nos duele. Es importante no asustarse, es importante no tener miedo, es importante no culpabilizarse. El pecado nos culpabiliza, no digo que no nos culpabilice, sino que no le demos mucha cancha a la culpabilidad, nos culpabiliza. Y que seamos capaces de acercarnos a Dios para reconocer nuestro pecado y para reconocer que Dios lo lleva sobre sus hombros, lo resitúa, lo recoloca. No para que nos quedemos tranquilos y digamos, pequemos siempre porque como Dios lo lleva, pues trivialicemos una vez más el pecado. No, sino para que seamos capaces de recibir a un Dios que nos ama con tanta profundidad, que es capaz de recoger sobre sus propios hombros aquello de lo que nosotros no somos capaces de recoger. Aquí hay muchas personas, aquí hay muchas mujeres, muchos varones también, pero siempre se dice que la madre es aquella que es capaz de llevar en sus hombros lo que sus hijos o sus hijas son incapaces de llevar, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo han experimentado muchas de ustedes? Pues esto podemos decir también de Dios. Quiero entonces concluir con esa imagen del Dios que es caminando, pasando, llevando el pecado de Israel sobre sus propios hombros, haciendo referencia a dos números de la bula del Papa de Misericordia Vultus, al 14 y al 15. Dice en el 14: la peregrinación es un signo peculiar en el año santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano un viator, un peregrino que recorre su camino hasta alcanzar la meta anhelada. También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Esto será el signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación como imagen de lo que es nuestra vida de pecadores. Seguir a un Dios que peregrina en dirección a la tierra prometida. La peregrinación no como un camino en el que nos esforzamos fuertemente para cumplir con algo, sino la peregrinación como expresión de que seguimos a Dios, que es el peregrino que lleva nuestro pecado. Primera referencia de la bula del Papa. Segunda, los términos heridas y curar no aparecen tanto en el texto que yo les he presentado, pero sí en la bula del Papa.
porque el pecado nos produce herida también, nos aniquila, nos distorsiona. Dice el Papa Francisco, cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy. Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz, porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos. En este jubileo, en este año de la misericordia, la Iglesia, nosotros cristianos, estamos llamados a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. La misericordia de Dios es la mejor medicina que cura nuestras heridas, que cura nuestro pecado, que lo cura no eliminándolo, y no nos asustemos, sino resituándolo en los hombros de un Dios al que queremos seguir en nuestro camino, en dirección a la tierra prometida, que es en dirección a la vida en plenitud y felicidad. Muchas gracias.